Una de las claves del día se centra sobre el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y Japón, la primera y la cuarta mayores economías del mundo. Ahora el foco inevitablemente se centra sobre China y sobre la Unión Europea y en si conseguirán un acuerdo tan beneficioso o que sea recibido con tanto optimismo. Y es que Japón ha conseguido cerrar un acuerdo por el que afrontará un arancel del 15%, pero esto es menor respecto al 27,5% en el que se situaba antes. Y recordemos que los que entraban en vigor a partir del 1 de agosto iban a sumar un 25%. Así que es una mejora respecto al camino previo y ahora la Unión Europea, según el Financial Times, podría afrontar ese mismo arancel del 15%. Sería más que el arancel universal del 10%, pero sería mejor que la amenaza del 30% lanzada por la administración Trump. Así que vamos a intentar navegar en este ámbito comercial con otros focos también. La futura visita de Trump a Xi Jinping y si de alguna forma China podría beneficiarse de la salida de Estados Unidos de algunas instituciones clave, como por ejemplo la última en ser protagonista, la UNESCO. Saludo a Felipe de Basa, director del Máster Oficial en la Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de la Ruta de la Seda. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, una primera reacción o lectura del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Japón. Sobre todo, ¿cuáles son los principales puntos a tener en cuenta de cara a adelantarnos a expectativas para el resto de socios comerciales? Bueno, lo que parece es que Trump está negociando, él es un empresario, es un negociador, y esto muchas veces recuerda a cuando uno va a un mercado a negociar, sobre todo estos mercados de otras culturas, y te ofreces un precio y luego otro, y luego te meten una cosa de más y luego te la quitan. Es decir, son negociaciones que son complejas, son largas y desde luego son negociaciones para las cuales no están acostumbrados, digamos, los funcionarios convencionales o los burócratas convencionales. Por tanto, a priori se ha anunciado esto, pero podría pasar cualquier cosa. ¿Por qué es importante para Estados Unidos sellar este acuerdo? Bueno, las expectativas en Japón son positivas porque han sacado el 15 cuando esperaban que iban a tener un 25. Por otro lado, hay que recordar que la balanza comercial siempre está a favor de Japón y no de Estados Unidos. Hay que recordar que Japón exporta muchísimas cosas, tecnología, pero también automóviles. Y ya en la anterior presidencia de Trump amenazó a Japón con meterles al automóvil un 100% de aranceles con la idea de que el estadounidense se diera un paseo primero por los productos locales estadounidenses antes de ir a otros mercados. Bueno, de momento tenemos unas expectativas positivas, pero también hay que ver la situación interna de Japón. El gobierno no es que esté en sus mejores momentos, podría saltar en cualquier momento, y luego también está la contraparte, y es que Estados Unidos ha vendido o está vendiendo que Japón va a hacer inversiones en Estados Unidos con un único fin, y es una de las ejes en la política de Estados Unidos, del presidente Trump en Estados Unidos, que es crear puestos de trabajo. Entonces habrá que ver esta primera fase, este primer acuerdo anunciado, si se cumple, si se mantiene y reitera en el tiempo y si consigue cumplir las expectativas para ambos. Claro, y esto ahora también inevitablemente nos hace virar hacia China y Estados Unidos. Lo que sabemos es que respecto a China, la semana que viene habrá un encuentro importante donde probablemente no solo se hable en clave comercial, sino que se amplíe también la conversación. Y respecto a Europa, sí que conocemos a raíz del Financial Times que el arancel podría ser similar, del 15%, es decir, se podría repetir la misma jugada respecto a Japón. Empezando primero por China, Felipe, ¿de qué forma van a intentar ambas potencias encontrar ese reequilibrio comercial en medio de todos los intereses que van más allá de la pura balanza comercial? Efectivamente, pues no lo podía usted haber señalado mejor, que los intereses van mucho más allá de la mera balanza comercial. China y Japón no es que sean precisamente dos países amigos, ya no me voy a ir a la historia pasada o al siglo XX o anteriores, ¿no? Sino
a los últimos años, incluso cuando Japón retocó la Constitución con la intención de tener un ejército y poder militarmente pues atacar a otros países cuando esto estaba prohibido por la propia Constitución de Japón. Claro, Estados Unidos necesita sí o sí mantener buenas relaciones con Japón, Corea del Sur y la isla de Formosa, que durante un tiempo en el norte hubo una una ciudad española, hoy Taiwán, porque es con lo que amenaza a la República Popular de China. Y por otra parte, China es consciente de esta amenaza porque, claro, cualquier país que quiera ser potencia en el mundo tiene que ser potencia en los mares. Así que imagínate usted si Estados Unidos consigue bloquear los mares de acceso a China con Japón, Corea del Sur y la isla de Taiwán, pues ¿qué le queda a China? Le quedan los trenes de la ruta de la seda que ya previó el presidente Xi Jinping hace 10 o 12 años, en el año 2012-2013. Bueno, digo todo esto para que veamos que más allá de los acuerdos comerciales que son importantes, también hay una situación geoestratégica complicada y donde frente a China o la República Popular de China, los socios tradicionales de Estados Unidos son Corea del Sur, Taiwán y Japón. Además de todo esto, hay que comentar que el mundo está cambiando, lo que llamamos el nuevo orden mundial, pues se configura de nuevo y lo vemos con los planteamientos políticos y... Hemos perdido momentáneamente a Felipe. Felipe, perdona, que justo se nos había cortado. Disculpa, que estabas hablando de la reconfiguración del orden mundial. Nos hemos quedado ahí. Correcto. Sí, yo creo que ya estoy, porque yo os estoy viendo y escuchando perfectamente. ¿Es así? Sí. Sí, estaba comentando lo de la reconfiguración del nuevo orden mundial, pues que cómo están cambiando las cosas de ámbito. Y fíjese usted, por ejemplo, que el tema del colectivo LGTBI, que en el siglo XX la izquierda decía que eran vicios burgueses y en el siglo XXI parece ser que es la izquierda la que defiende este colectivo. Bueno, pues cosas de estas que van cambiando, pero de una manera brutal. Pues claro, hay que recordar que el propio nacimiento de Estados Unidos, de la Federación de las 13 colonias, la Declaración de Independencia y la propia Constitución, que es el germen del liberalismo puro. Esto que hoy en su máxima expresión, y como usted bien sabe, pues lo está ejecutando el presidente Javier Milei en Argentina, pero que hay muchísimos más partidos liberales y liberales por el mundo, pues claro, ahora parece que el campeón del liberalismo es el Partido Comunista de China, que no le queda de comunista más que el nombre, porque no hace falta más que visitar China para ver que eso no es Cuba ni Venezuela, ni que el Partido Comunista de China tiene nada que ver con el Partido Comunista de España, que por cierto, por vergüenza se han cambiado el nombre y aquí ahora se llaman Sumar. Y claro, Estados Unidos, que debía ser el campeón del liberalismo, pues está volviendo a las políticas proteccionistas y arancelarias. Entonces, ¿hay un reequilibrio global en la mundialización del comercio o en la propia globalización? Pues sí, y el ejemplo de este reequilibrio pues es que los mercados no están estables y bueno, el señor Trump podrá gobernar, que para eso es el presidente de Estados Unidos, pero tiene que tener mucho cuidado en ir contra Wall Street. Por tanto, pensamos algunos, igual nos equivocamos, pues que todo esto, ya lo dijimos hace tiempo, de las de las batallas arancelarias en la guerra comercial, pues acabaría poco a poco desinflándose. Parece ser que es así, pero en cualquier caso sí que es una amenaza latente, está en el punto de mira de muchísimas economías y de muchísimos países y habrá que ver si por esta senda que ha iniciado Japón y si se cumple, como decía respondiendo a la anterior pregunta, pues van a estar muy contentos muchas personas, siguen China, la Unión Europea, entre otros. Claro, ahora tenemos en la Unión Europea un reto mayúsculo. Se decía incluso, por si venían mal dadas, de activar el mecanismo anticoerción, que, por cierto, fue creado, entre otras cosas, pensando en el gigante asiático. Sin embargo, nunca se llegó a activar y, de hecho, es un mecanismo que no está únicamente pensado para actuar frente a China, sino frente a cualquier acción coercitiva por parte de un
país extranjero, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tuvo este nacimiento por las presiones de China a Lituania, tal y como lo describía la Unión Europea, y ahora se planteaba el uso de este mecanismo frente a Estados Unidos si un acuerdo comercial se veía obstaculizado o el acuerdo hacia el que se encaminaban no era favorable para la economía europea. Sin embargo, quizás sí, Europa podría aceptar ese gravamen del 15% en línea con lo que hemos visto en Japón. Es cierto que no sería un arancel universal del 10%, que era el que se manejaba en un principio, pero es la mitad respecto al gravamen con el que ha amenazado recientemente Donald Trump del 30%. Aunque aquí la cuestión muchas veces, Felipe, es la misma cuando hablamos de la Unión Europea, y es si conseguiremos unificar la voz en pos de un acuerdo comercial que, aunque no sea 100% beneficioso, permita no estrangular nuestra economía. Bien, la Unión Europea pasa por un momento complicado y hay muchos partidos políticos que son europeístas, pero ya están planteando abiertamente otra Unión Europea. La cuestión de la Unión Europea es que primero se ha burocratizado tanto que es ya a veces difícil comprender cuáles son las competencias. Luego principios como por ejemplo el de subsidiariedad, que lo que te viene a indicar es que cuando una institución de un rango inferior puede ocuparse de un asunto, no debe de ocuparse de una institución superior, o cuestiones como por ejemplo la propia voz cantante de la Unión Europea, que ya empezó el presidente Obama irónicamente y a modo de chiste a decir, es que claro, yo cuando llamo a la Unión Europea no sé muy bien a quién tengo que llamar, a qué teléfono, a qué puerto. Si eso añadimos con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y efectivamente, como bien acaba usted de decir, que no hay una voz unida, pues claro, esto es complicado. Cambiando o pasando de página, usted decía que esperábamos un arancel del 20, vamos a ir a uno del 10, en Japón esperaban uno del 25, han acabado con uno del 15. Esto es la negociación de un mercado persa. Usted cuando va a un mercadillo de avalorios de un país árabe o musulmán y empieza a poner cositas en la mesa y coge unos pendientes, unas pulseras, una efigie de no sé qué y un tal, pues empieza que si una cosa, que si otra, y fruto de la negociación, que lleva un rato y es muy cansada, y además hay muchas técnicas, porque los buenos negociadores es una profesión milenaria. Fíjense ustedes que la ruta de la seda lleva 2000 años, pues ahora mismo estamos en esa fase. Entonces, claro, ir a una cosa sencilla y única, pues eso es lo que quiere un burócrata, pero es que Trump, primero, no es un burócrata, segundo, es un empresario, y tercero, es un gran vendedor. Entonces, bueno, pues él tiene sus armas. Yo vuelvo a decir lo que contestaba en la pregunta anterior. Yo confío, creo, me puedo equivocar, no tengo la varita mágica y no soy un adivino, pero creo que todo esto irá quedando o irá el suflé rebajándose. Claro, si esto lo vemos a posteriori, y es algo que se estudia muy bien en marketing, pues ¿qué habrá pasado? Pues habrá pasado que Trump asustó al mundo, que habrá subido ligeramente los aranceles y que estaremos nosotros tan contentos porque los aranceles nos los hayan subido solo ligeramente. Pero si empezamos desde el principio con que nos van a subir ligeramente los aranceles, pues no hubiéramos tragado y estaríamos bastante enfadados, ¿no? Esto es como cuando tú vas a comprar, yo qué sé, pues un televisor y te ponen al lado un televisor muy caro y compras uno más barato, te vas contento porque has pagado menos de lo que había el de al lado, pero si tú vas a tu posición inicial dices, ahí va, si he pagado el doble de lo que yo pensaba pagar y encima me voy tan contento. Esto es negociación pura y dura. Y el arancel hay que verlo en este contexto de negociación pura y dura. Efectivamente, y además la lectura no se puede hacer completa de otra forma que no sea pues a toro pasado, ¿no? Efectivamente, claro. La lectura se hace en medio de todas las expectativas, y cuando hemos visto que ha habido momentos en los que el arancel podría haberse disparado, bueno, y si no que se lo digan a China, ¿no? Con ese arancel del 120%, claro, por encima del 120%, cuando ves que esa es una gran probabilidad o una probabilidad que está a la vuelta de la esquina y lo puedes palpar, y se ofrece una negociación en la que puedes rebajar, dices, bueno, sí, salgo con cierto daño, pero el daño ha sido mucho menor de lo que podría haber sido. Y de ahí, pues efectivamente, en medio de las expectativas, pues que haya optimismo a pesar de... pero sí, efectivamente, hay que hacer todas las lecturas para entender bien, ¿no? En qué contexto estamos hablando. Por otro lado, Felipe, sí, así es. Sí. Y por otro lado, más allá del tema comercial, disculpa, no sé si querías añadir alguna cosita.
Sí, quería comentar que así es y que estos manuales que se encuentran en los aeropuertos de aprenda usted a vender más o Sí. técnicas de marketing rápidas, pues con mucho respeto lo digo y siempre, claro, porque a veces puede sacarse de contexto, pero es que los funcionarios encargados de todo este tipo de procesos tendrán que empezar a leer este tipo de manuales para que puedan entender cómo piensa Trump y el equipo de Trump. Ujú, efectivamente. Por otro lado, en medio de las expectativas, ya hemos hablado por encima de la relación Estados Unidos y China, hemos comentado que va mucho más allá de la mera balanza comercial. Se dice que Trump podría visitar a Xi Jinping a lo largo de los próximos meses, probablemente a la vuelta del verano. No sabemos si sería con motivo de ese desfile militar por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que esto sería en Pekín el 3 de septiembre, o si podría ser más adelante. Se barajaba incluso que octubre, noviembre podría producirse esa visita oficial de Estado. Sin embargo, en caso de que esto sucediera en septiembre, coincidiría además con la visita de Vladimir Putin en Pekín en las mismas fechas, y eso podría llevar pues quizás a una reunión trilateral o dos reuniones bilaterales. Sin embargo, ¿qué podría suponer esta visita de Estado de Donald Trump a Xi Jinping, este cara a cara que tanto se ha ido posponiendo, pero que es tan ansiado, ¿no? Los líderes de las dos mayores potencias económicas del mundo, a ratos enfrentados, a ratos intentando mostrar cierta diplomacia. ¿Cuáles son las expectativas que deberíamos barajar? Bueno, primero, el presidente Trump, su ideología política es el comercio y Mm. ya vimos en su anterior presidencia cómo se sentó con Kim Jong-il, el presidente de Corea del Norte, aunque no con muchos frutos, pero bueno, lo intentó, que es algo totalmente chirriante el que se hubieran sentado juntos y en esta ocasión lo va a intentar. Es decir, después de haber empleado estas técnicas de amenazas, que los aranceles, que ahora sí, que ahora no tal, pues ir allí a verle. Y luego también es muy interesante que desde la perspectiva de la idiosincrasia y de la propia cultura política de China, pues este gesto va a ser, si finalmente esto se produce, este gesto va a ser interpretado como un gesto de buena voluntad. ¿Por qué? Porque los políticos chinos que beben en las fuentes del budismo, del confucianismo, del taoísmo, y es una cultura milenaria bastante diferente, por cierto, a la nuestra, pues este tipo de gestos los interpretan de una manera positiva. Por tanto, si efectivamente esa visita se produce y si 2 meses después o un mes después no se ha encontrado ningún acontecimiento hostil entre China y Estados Unidos, pues podríamos estar probablemente ante el principio del fin de este inicio turbulento de presidencia de Trump. Si no se produce, la situación va a continuar como hasta la fecha y además, si se produce y luego acontece, como en otras ocasiones anteriores, pues que un mes después hay hostilidades, pues la cosa no va a pintar bien. Por tanto, aquí no podemos decir mucho, hay que esperar y desde luego lo que sí yo creo, insisto, me puedo equivocar, es que si se produce probablemente será alguna, alguna, alguna fecha, señalada. Ujú. Pues estaremos muy pendientes, sobre todo por eso, por cuál sea la conclusión, y si vemos que es una conclusión amable, quizás pensar en cierta calma después de un arranque tan convulso, efectivamente, de este segundo mandato de Donald Trump. Por último, quería preguntarte, Felipe, por las salidas por parte de Estados Unidos de algunas instituciones internacionales. Hemos visto la Organización Mundial de la Salud, sobre todo al arranque del mandato. Hemos visto también pues esa merma respecto a la USAID, y ahora hemos visto la salida de Estados Unidos de la UNESCO. Hablando de ello, en este programa hubo una sugerencia de que quizás China podría aprovechar la oportunidad, y todas estas instituciones de las que Estados Unidos está saliendo, podría China ocupar un peso mayor, es decir, recoger un poco la batuta que está arrojando Estados Unidos. Me pregunto si esto podría ser así, si esto podría ser una oportunidad para China, para ganar algo más de peso global, para también aportar aquello que Estados Unidos está dejando de aportar en estas instituciones.
Es una noticia triste porque al final en las instituciones internacionales hay que estar. Lo que pasa es que por estar en estas instituciones internacionales pues hay que pagar una factura y claro, muchas veces hay quien piensa que dice usted misma, ¿no? La invitan a una fiesta donde tiene que pagar y dices tú, dice usted, pues ¿para qué voy a ir a una fiesta donde encima tengo que pagar y se van a meter conmigo? Pues no voy y me ahorro la factura. Entonces también es una llamada de atención. De momento ha anunciado que sale de UNESCO, podría salir de muchas más instituciones. No es la primera vez que un país en una organización internacional pues entra y sale, y sobre todo en estas instituciones que son anexas a Naciones Unidas. Una noticia, bueno, pues no muy, pues una noticia así un poco descorazonadora, pero claro que hay que verla en el contexto que tiene Trump, pues de conflicto o de hostilidad frente a otros y en un concepto globalizado donde por un lado ha hablado del tema de la OTAN o la NATO, ahora ha hablado de este tema, también se ha metido con temas de salud y sanidad, está el tema de los aranceles, está el tema de los migrantes y de las fronteras interiores en Estados Unidos. La verdad es que bueno, pues los primeros meses de su presidencia están siendo cuanto menos muy convulsos en la dimensión interna del propio Estados Unidos y en la dimensión externa del mundo globalizado. Pues nos quedamos con este análisis. Felipe de Basa, director del Máster Oficial en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de la Ruta de la Seda. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.